Amigos, ¿cómo están? Como siempre, conversamos con las más distinguidas personalidades en diversos campos del quehacer humano y en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Julieta Manzano, una mujer que tiene más de 30 años en el campo de los recursos humanos y con quien vamos a hablar acerca de este tema que seguramente has oído hablar, las habilidades blandas, qué son y para qué sirven. Mi querida Julieta, qué gusto recibirte, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Oye, Julieta, ¿de dónde nace la chispa de escribir y de qué se trata este libro que me parece que está fantástico? Se los recomiendo, amigas y amigos. Diseñadores del futuro, redibujando el mundo. Con todo gusto, pues long story short, para ustedes, pandemia, cambio de juego, la exigencia hacia un mundo más líquido, más ágil, más veloz, el ser humano como un protagonista de la historia, teníamos que hablar de talento, de personas, de seres humanos y había que mirar distinto las jugadas. Así es que después de tanta pregunta desde Mercer, de nuestros clientes, prospectos y amigos, de qué hacemos, era un momento de supervivencia. El líder vio a los ojos al dragón del miedo, tenían miedo de no librarla, había que preguntar cómo cruzar hacia el otro lado y más desde el punto de vista consultor, cuando el director, el board, los accionistas te preguntan, cerramos, no cerramos, bajamos sueldos o no bajamos, sectores ganadores que se fueron a 10X, a 20X y otros que pues no lograron pero ni el 10% del presupuesto anual. Entonces tenemos ganadores y perdedores, tenemos preguntones y teníamos muchas dudas que había que resolver. Entonces Diseñadores del Futuro surge pues de esta pasión que tengo por las personas, porque cuando el ser humano es tratado como tal, la magia sucede, porque se vuelven los no solo colaboradores, sino aliados, sino cómplices, sino realmente quien suma el potencial a tu organización, quien de alguna forma te lleva a cruzar, como decías, del otro lado. Entonces esa fue la intención. Como sabes, también estoy preparando mi recta paralela hacia la vejez y el escribir y el empezar a dar conferencias fue un plan que diseñé hace tiempo y poco a poco y con toda humildad pues estamos tratando de desarrollar esa carretera paralela. Oye, Julieta, ¿y cómo cambió el entorno de trabajo y hacia dónde va? Pues muy buena pregunta. Yo te diría, empiezo a ver cosas bien diferentes. Cuando miro a la Orquesta de Nueva York y cómo recluta a sus músicos, me doy cuenta que la intención de cerrar el telón y de escuchar talento musical sin mirarte, sin estereotiparte, es una riqueza inmensa, porque vas con cierta objetividad, porque ganas de alguna forma me queda claro. Talento sin este bias, sin este sesgo humano que a veces tenemos. Entonces, cuando empiezo a ver cómo está haciendo la organización, te diría, en corto, estamos contratando más actitudes que aptitudes. Hago mucho más con el Street Smart que con el Book Smart. Necesito gente que coleccione una serie de elementos de la vida y que se diseñe. La gran noticia que me súper emociona es que el líder potente se diseña. Entonces, la buena noticia es no hay líderes por azar. Los líderes son por diseño. Y te diría, el gran cambio es necesitamos líderes que se parezcan al influencer. Ahora platicaremos con más detalle. El gran cambio es necesitamos personas que hayan coleccionado de su educación personal formal, de la familia, de la calle, de las revistas, de los libros, del vecino, del amigo que te gustó su letra, de la amiga que te gustó cómo hablaba. Tú tomas, coleccionas y armas tu yo único. Y ese yo único puede llevarte a influenciar a otros. Y ahí está el no azar y el sí diseño de los líderes que requerimos al día de hoy. Oye, he oído hablar acerca del que será el tema de tu próximo libro, Street Smart. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Y aquí entre cuates te diría, el título salió al final, después de todas las entrevistas que hice, bueno, ¿cómo se va a llamar esto? Yo ya decía Diseñadores del Futuro 2 y nos quitamos la bronca, ¿no? Marta de Baile, una de mis entrevistadas, me hizo pensar y me dijo, no, ese título no. Y ella pues está muy metida en mercadotecnia, la verdad es que yo no. Entonces, creo que sin duda el trabajo importante era encontrar algo que describiera lo que contenía el libro. Y llegamos a Street Smart de regreso después de las entrevistas, porque me di cuenta que todos ellos, no todos tenían estudios, no todos tenían, pues así, el Harvard y las cosas que tú y yo imaginamos. Son gente de la calle. Son gente con pasión que muchos tuvieron que solventar y resolver muchas situaciones adversas para lograrlo. Muchos otros no. Tenemos de todo. Tengo ahí desde expresidente, primera dama, deportistas, tengo influencers, tengo empresarios que nos permiten ver qué hay en común, que eso estaba increíble. Pero preguntarte qué compraste de educación que volverías a comprar para estar donde estás. Y qué fue fundamental que te dijo tu mamá o tu papá. Si regresas, el que te hayan dicho fantástico, el que
te hayan dicho tú puedes o tú no puedes en un momento fundamental de una persona fundamental puede ser lo que te detone para arriba o para abajo. Y hay momentos clave que encontramos de regreso que nos llevan a pensar que la calle, que la vida, que lo que vas armándote en esta colección de la que hablábamos determina tu diseño, potente o no, hacia el liderazgo o no. ¿Y cuáles son las principales características o, por el contrario, los contrastes entre estos grandes líderes que entrevistaste? Mira, en ese regreso era como magia, porque cuando empiezo a ver palabras clave y a ver cuáles se repetían más en estas nubes de palabras que ahora usamos tanto, me di cuenta que sí había cosas en común. Lo primero es que la figura del líder hoy se parece a la del influencer. ¿El influencer qué es? Pues es un individuo muy ágil, muy líquido, muy rápido, que toma la noticia, que toma el suceso, que toma el momento y lo convierte en una acción y ya te está hablando a los 10 minutos del temblor, del incendio, del lanzamiento de un disco, del tema. Entonces es muy oportuno. Además tiene carisma. Además es muy rápido, muy ágil. Ve al miedo a la cara y actúa. Porque pues, sí, ya llegó la noticia y hay que actuar. No hay tiempo de hacer muchos planes. Pero planea de manera rápida. Una figura de respeto que atrae a los demás, que genera seguidores, que apasiona a los demás. Entonces, si empiezas a ver, pues es simplemente un refrito de nuestra versión de líder en la época del Booksmart. Pero ahora este líder trae lo digital, trae la innovación, trae la velocidad. No necesariamente trae Harvard, no necesariamente trae una carrera, pero son unos fregones en el manejo de redes, de lo digital, del mensaje, del carisma, de la conexión. Y aquí quiero hablar de la importancia de las conexiones. La humanidad aumentada, según la mayoría de los escritores, tiene que ver con tu inteligencia humana sumada a la inteligencia artificial y te da el humano aumentado. Es decir, yo con un brazo mecánico puedo llegar más lejos de lo que llegaría mi brazo humano. Y eso me hace un humano aumentado. Y a mí se me ocurre hablar de el humano aumentado al cuadrado. Porque por un lado es la inteligencia artificial la que me hace ser más alcance y por otro lado son las conexiones, la colaboración, la que te hace más potente a ti y a ti en todo lo que haces. Entonces, si hablo del humano aumentado al cuadrado es este tema de la inteligencia artificial a tu servicio, con ese diseño del que ya hablamos, menos azar y más planeación, más las conexiones, más la colaboración. ¿Y quién logra esto? El Street Smart. El que sabe tratar al otro, el que diseña sus conexiones todos los días, el que no va por azar, el que sabe a quién llamar para qué. Y ahí tú eres más potente en cualquier proyecto que quieras hacer. Es tu brazo más largo, es tu humanidad aumentada, es tu potencial garantizado hacia allá. Y entonces hay una gran riqueza, no solo en lo digital, sino también en esta conexión, en esta colaboración que potencia nuestro alcance, que nos vuelve más altos, más largos, más potentes en cualquiera que sea la hazaña que decidamos emprender. Pues amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con Julieta Manzano? Es la primera parte de esta conversación con esta mujer que tiene más de 30 años en el campo de las relaciones y los recursos humanos y también, por supuesto, la autora de este libro llamado Diseñadores del Futuro, Rediseñando el Mundo del Trabajo. Julieta, seguiremos platicando la próxima semana. Un placer estar con ustedes. Amigas y amigos, esta conversación ha sido posible gracias a nuestros amigos de Smart Speakers, quienes tienen el catálogo de conferencistas más grande de toda América Latina en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.